Buenos días para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los martes, tenemos práctica de muerte psicológica, pero hoy que tenemos pendiente esta conferencia de las conferencias o digamos la práctica de la conferencia de fase A que vimos sobre leyes de karma y dharma, pues nos faltaba esta práctica de cómo aprender del karma. Entonces la estaremos viendo el día de hoy. Me van a permitir unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Las personas que quieran compartir, pues en este momento pueden compartir el enlace de inicio a la práctica. Le damos la bienvenida a los compañeros que se vayan uniendo ahora mismo al en vivo y a las personas que pues hagan la práctica de manera diferida. Bueno, veo que sí están llegando los mensajes. Si está bien el audio, bueno, vamos a ir dando inicio a la práctica del día de hoy. Entonces, de cómo aprender del karma, veíamos las leyes de karma y dharma, pues cómo son dos leyes gemelas, de cómo recibimos dharma por todas nuestras acciones a lo largo de todas nuestras 108 existencias. Y el karma, pues cuando nos vamos a autorrealizar, vamos a pagar el karma de 7 existencias, que también pues es bastante el karma que debemos pagar, por lo tanto debemos estar generando dharma para cancelar nuestras deudas. Allí veíamos pues cómo podemos hacer negociaciones con la ley para cancelar estas deudas kármicas o por lo menos para solventar los aspectos más pesados de esas deudas que tenemos. Entonces vamos a hacer la práctica de cómo aprender del karma. Ya, permítanme hacer un movimiento por acá. No era esto lo que iba a mover. Ok, entonces hablábamos en la conferencia sobre lo que es el karma, que es todo aquello que debemos o tenemos que pagar por las malas obras que hacemos cuando dejamos actuar a nuestros defectos psicológicos en lugar de a nuestra conciencia. Veíamos cómo tiene varios nombres esta ley, ley de causa y efecto, o ojo por ojo, diente por diente. O sea, lo que importa que reflexionemos o que comprendamos es que así como le hacemos vivir un nivel de dolor a otras personas por nuestras acciones, por nuestras malas acciones, ese mismo nivel de dolor
debemos experimentarlo en nosotros, porque solo cuando nosotros lo vivenciamos en la misma circunstancia es cuando podemos reflexionar en ese nivel de dolor que se siente. Muchas veces pensamos, no, pues yo solamente le hice esto y no fue con mala intención. Pero esas son las justificaciones de nuestros yoes. Pero cuando estamos vivenciando aquello que nos está haciendo otra persona, allí sí decimos, ay no, que me siento tan mal, que pobrecito, ¿cómo me pasa esto justo en esta circunstancia? Y es precisamente porque ya cuando estamos en el otro, digamos en el otro aspecto o en el otro puesto, pues ya allí sí nos parece demasiado fuerte. Hablábamos allí en la conferencia que el karma es como una medicina y es el fundamento de esta escuela y de todo el aprendizaje, porque justamente en ese comprender que aquello que sembramos hoy en algún momento va a tener ese efecto, y de hecho allí está el relojito tic tac, porque es más temprano que tarde que lo vamos a vivenciar tal cual. Pues cuando hacemos esa reflexión, cuando estamos en el punto del dolor, ya no como victimario, sino como víctima, allí sí vemos, y esta persona piensa que no me afecta y me está doliendo tanto y me siento tan mal y sufrimos tanto, pero cuando estamos de aquel lado, cuando tenemos, como decimos aquí en Venezuela, el sartén por el mango, decimos, no, pues eso no le debe importar, no, eso no es mayor cosa, si no pagamos una deuda, esa persona tiene mucho dinero y cuando somos nosotros los que estamos de aquel lado, que no nos pagan y la persona debe creer que yo tengo mucho dinero, pero no, o sea, así ha sido todo en apariencia y resulta que en el fondo pues no tenemos, allí es donde se siente el dolor. Entonces, siempre cuando estamos en ese punto de la víctima es donde vemos todo como que se nos cae encima, pero cuando somos nosotros los victimarios no vemos que le estamos tirando el mundo encima a alguien. Entonces, solamente cuando se reflexiona desde esa perspectiva de ponerse en los zapatos del otro, allí es donde vamos comprendiendo cómo el karma es una medicina, porque en ese dolor que experimentamos, reflexionamos cuántas veces se lo hemos hecho a otras personas y allí es donde decimos, o sea, ¿cómo es posible? O sea, le he hecho daño a tantas personas tantas veces y fuera de eso, pues entonces me quejo porque me está sucediendo ahora a mí. Entonces allí es donde está el aprendizaje. El falso aprendizaje es cuando creemos que aprender del karma es llenarnos de rechazo, de resentimiento, de rencor hacia las personas o circunstancias que nos hicieron daño. Porque allí muchas veces decimos, no, pues claro que aprendí, no, yo no vuelvo a prestarle dinero a la gente. No, ya claro que aprendí, no se puede confiar en nadie. No, claro que aprendí, ya estoy viendo que la gente es muy perversa, muy mala, envidiosa, son muy malucos, son muy malintencionados. Ese es el falso aprendizaje. Porque todo ese odio, ese rechazo, ese resentimiento en realidad no nos lleva a comprender lo que está sucediendo. Lo que nos lleva a comprender es cuando reflexionamos. Y entonces esa reflexión nos lleva a esa pregunta, ¿cuándo he hecho lo mismo? O sea, cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y entonces ya estando acá en el punto del dolor, que era lo que les decía al principio, allí es donde vemos, oye, o sea, se siente feo estar de este lado, siento que la persona le parece como que no me hizo nada y me está maltratando tantísimo y me está haciendo sentir esto y esto y esto y no tengo dinero para resolver y no solo lo necesitaba de repente para el hijo, sino que lo necesitaba para una enfermedad y o sea, solo cuando es a nosotros quienes, por ejemplo, quienes nos dejan de pagar, pues ahí sí vemos todas las cosas para las que necesitábamos ese dinero, pero cuando somos nosotros los que dejamos de pagar, ahí sí no se nos viene eso a la cabeza, sino que decimos, no, esa persona tiene dinero, eso no lo necesita. Entonces es verlo desde esa perspectiva de cuando hemos hecho lo mismo, que eso nos permite llegar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es decir nada más, no, yo voy a tratar de no volverlo a hacer. Pero resulta que mientras el yo esté vivo, siempre va a seguir buscando alimentarse, o sea, siempre va a buscar manifestarse nuevamente. Entonces no es solamente arrepentirse, sino tener ese propósito de enmienda. Entonces, en el propósito de enmienda es donde decimos, pues debo eliminar este yo.
en todos sus detalles para que no vuelva nuevamente a causar ese mismo dolor. Entonces también trabajar lo que es el perdón, porque ya se daría de una manera natural cuando ya eliminamos también el rencor, el resentimiento, el dolor, el sufrimiento, los sentimientos de venganza que se generan cuando alguien nos hace daño o cuando alguien nos afecta de alguna manera. Entonces ya comprendiendo que ese yo tiene este detalle y se escuda en esto y tiene estas excusas, ya entonces comprendemos que la otra persona cuando nos hace algo sencillamente está posesa de ese yo, está teniendo todas esas mil y una justificaciones y por eso es que nos está afectando. Entonces allí por la comprensión se da ese perdón, o sea, en la comprensión y en la eliminación de todos esos resentimientos, dolores, angustias, sentimientos de venganza, allí es donde se genera el verdadero perdón, cuando eliminamos pues cada uno de esos aspectos. Y allí apelamos a la ley de la misericordia. Y allí vamos a ver, que lo veíamos en la conferencia, por qué es importante perdonar. Porque la ley de la misericordia precisamente, así como la vemos en esa famosa oración o mantra del Padre Nuestro, que dice perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pues allí vamos a ver que cuando nos deben a nosotros es porque nosotros debemos. Y si exigimos que nos paguen hasta el último denario, o sea, hasta la última cuota, debemos pagar antes el último cuadrante. O sea, nosotros tenemos muchísimas deudas kármicas y eso que nos sucede siempre viene es como una respuesta, como una consecuencia. O sea, si a nosotros nos roban es porque nosotros hemos robado. Si nos humillan, si nos maltratan, si nos calumnian, si nos ofenden, si nos son infieles, es porque nosotros lo hemos hecho antes. Entonces, cuando uno exige a la ley, no es que esta persona debería pasarle tal cosa para que me pague lo que me hizo, allí hay que comprender que la ley es completamente justa, no solamente para los demás, sino para uno también. Y es uno el que está pidiendo que se ejecute la ley y la ley se va a ejecutar, pero cobrándonos a nosotros primero lo que nosotros debemos. Y entonces allí vemos cómo muchas veces cuando estamos en ese estado de odio y de resentimiento, muchas veces decimos eso, que es que Dios debe hacer justicia y no sé qué, y la persona le empieza a ir peor. Y dice, pero bueno, o sea, es el colmo. O sea, aparte de que esta persona me hizo esto, ahora me pasa aquello, y entonces viene y tiene un accidente. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, está pidiendo justicia y lo primero que se va a hacer en la justicia es cobrarnos a nosotros. Entonces allí es donde vemos que nos desenrollan todo ese pergamino que tenemos de deudas respecto a ese defecto y allí la persona siente, ay, como que, o sea, se le vino el mundo encima. Y es eso, o sea, si pedimos que se ejecute la ley, en lugar de irnos por la ley de la misericordia, pues la ley se va a ejecutar, primero cobrándonos a nosotros y después cobrándole a quien nosotros esperamos que se les cobre. Distinto cuando nos vamos por la ley de la misericordia, que comprendemos ya a la persona que nos afecta, hacemos la práctica del perdón donde ya no haya ningún tipo de resentimiento, de dolor, de ira, de venganza hacia esa persona. Y de esa manera, pues entonces, así como perdonamos, así nos van a perdonar a nosotros. Y allí es muy bonito hacer la práctica porque uno comprende, o sea, todo aquello que yo veo en aquella persona que me está debiendo, cuando yo lo reflexiono y digo, lo he hecho yo tantísimas veces y me están cobrando esta vez. O sea, y en mi reflexión me doy cuenta que yo lo he hecho 10 veces, 12 veces, 15 veces y me estoy quejando porque me lo están haciendo una vez. Entonces allí uno muchas veces se da cuenta de cuán inmensa es la misericordia de Dios. O llega uno a ese punto donde piensa, ah, y me estoy quejando y apenas me lo están cobrando una vez. Entonces más bien debería ajustarme a que me falta todavía que me cobren las otras 12, 15 veces que me faltan. Entonces eso también nos sirve en la reflexión. O sea, ponernos en los zapatos de la otra persona, reflexionar cómo los yoes nos manipulan, eliminar al defecto que no vuelva a cometer el error y perdonar completamente de corazón.
Así pues nos estaríamos yendo por la ley de la misericordia, perdonar de corazón a otros para que de la misma forma seamos perdonados. Pero recordemos siempre parte de la reflexión y de la eliminación de los defectos psicológicos involucrados. Entonces vamos a hacer la práctica. Recordemos que puede hacerse en cualquier horario, puede hacerse acostado o sentado, preferiblemente sentados para que no nos vayamos a quedar dormidos. Entonces vamos a iniciar la práctica. Sí es bueno que estemos en un lugar cómodo donde pues no tengamos ningún tipo de tensión en la forma en que estamos sentados para que no se vaya a ir nuestra concentración hacia esa parte que tengamos afectada. Entonces vamos a hacer la conjuración del belilín y del círculo mágico y el proceso de relajación para empezar nuestra práctica. Vamos a hacer primero, como siempre, una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Vamos a hacer el belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas, y de esa manera hacemos la práctica en un lugar limpio. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección. Recordemos que estas conjuraciones están en la conferencia número 7 en la página de Conocimiento de Sí Mismo Venezuela en YouTube. Entonces nuestro círculo mágico cierra el ambiente y lo deja protegido, concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así, libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica que tiene como finalidad aprender del karma. Entonces cada uno puede hacerlo con sus propias palabras. Vamos a hacerlo de manera interna. Muy bien.
Vamos a relajar nuestro cuerpo psíquico y nuestro cuerpo físico. Para relajar nuestro cuerpo psíquico vamos a hacerlo a través de la respiración, relajar nuestra emoción. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Lo haremos 3 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Sa. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestra mente concentrándonos en escuchar sonidos lejanos. Podemos iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a escuchar sonidos sin identificarnos con ningún sonido, sino percibimos, soltamos ese y buscamos uno más lejano. Y así vamos a hacerlo durante 1 minuto. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico, donde vamos a observar con nuestro proceso de imaginación. Vamos a ir observando cada parte de nuestro cuerpo, revisando que no haya tensión en ninguna parte de nuestro cuerpo. Entonces podemos imaginar como un escáner que a medida que va ingresando una luz por cada parte de nuestro cuerpo va haciendo como un chequeo, viendo dónde hay algún tipo de tensión. Perdón. Entonces vamos a hacerlo con la respiración. Vamos a inhalar lenta y profundamente y en ese inhalar vamos a ir revisando en qué parte de nuestro cuerpo hay tensión. Puede haber tensión en alguna parte de nuestros pies, en la planta, en el dorso, talón, tobillo, pierna, pantorrilla, rodilla, muslo, en la parte de abajo, en la parte de encima, por los lados, internamente. Puede haber tensión en algún órgano, en algún músculo de la espalda, en alguna parte, en nuestros brazos, en nuestras manos. Entonces vamos a inhalar lenta y profundamente revisando dónde hay alguna tensión. Entonces allí vamos a exhalar y al exhalar vamos a sentir cómo esa tensión se suelta, cómo se relaja nuestro cuerpo, cómo se distensiona. Vamos a hacer 5 respiraciones haciendo ese ejercicio, o sea, donde inhalamos, percibimos dónde está la tensión y allí vamos cuando exhalemos, soltamos esa tensión de esa parte del cuerpo. Entonces vamos a hacer esas 5 respiraciones. Inhalamos, percibimos donde hay alguna tensión y allí soltamos esa parte. Inhalamos, retenemos,
Allí percibimos donde hay una tensión y exhalamos, soltando esa parte, distensionando, relajando. Inhalamos, retenemos, nos concentramos en esa parte donde hay tensión y exhalamos, soltando esa parte que está tensionada. Inhalamos, retenemos, revisamos dónde está la tensión y exhalamos soltando. Inhalamos, revisamos, enfocamos la tensión y la soltamos. Ahora le ordenamos a todo nuestro cuerpo físico al tiempo, le ordenamos relájese, cálmese, suéltese. Inhalamos, retenemos, exhalamos. Muy bien. Entonces vamos a escoger el karma que queremos estudiar. Alguna situación que estemos padeciendo, alguna enfermedad, algún dolor, algún sufrimiento, alguna preocupación. Vamos a escogerle. De manera que cada uno pues va a estudiar su karma en particular. Vamos primero a reflexionar en cuál fue la acción que generó esta consecuencia. O sea, cuándo hicimos lo mismo. Porque recordemos, es ojo por ojo, diente por diente. O sea, terminamos pagando o generándonos a nosotros mismos el mismo dolor. Solo es algo que ya sembramos y como vemos acá en lo que se da, se mueve esa piecita del dominó, ya se generó. O sea, uno hizo el daño y allí ya se generó. Basta es con que termine de dar la vuelta para que nos genere el mismo nivel de dolor. Entonces vamos a reflexionar durante los próximos 3 minuticos. Déjenme buscar el temporizador. Durante los próximos 3 minuticos vamos a revisar cuándo he hecho lo mismo. Bueno, deberíamos darle 5 minutos porque es cuando hemos hecho lo mismo. ¿Y qué defectos alimenté para que se generara esta consecuencia? Entonces allí vamos a, cada uno lo puede hacer incluso con su cuadernito o lo puede hacer mentalmente. Vamos a buscar cuándo hemos hecho lo mismo y qué defectos alimenté para que se generara esta consecuencia. Y eso es importante porque, como les decía, muchas veces uno siente que no, en el momento en que uno hace el daño, uno ve como que, ay, eso no es tan así, o sea, eso no tiene tanta importancia, eso, esa persona tiene dinero, esa persona tiene una familia estable, eso no le va a afectar para nada. Pero vamos a reflexionar cuándo hemos hecho lo mismo y qué defectos alimenté. Es bien si quieren escribir en su cuadernito o si prefieren hacerlo mentalmente. Lo importante es que vayamos pidiendo muerte a cada uno de esos detalles que vayamos encontrando.
Recordemos pedir muerte a cada detalle que vayamos encontrando. Muy bien. Vamos a pasar a revisar el siguiente ítem. ¿Cómo se manifestó este defecto? Reconstruir la escena donde se manifestó este defecto y vamos a hacernos las preguntas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué dijimos eso? ¿Por qué nos comportamos de esta o de aquella manera? ¿Para qué? O sea, ¿con qué intención? ¿Cómo lo hicimos? O sea, ¿cómo nos hizo comportar el defecto psicológico? ¿Y qué hubiese sido lo consciente que hubiésemos realizado? Porque cuando empezamos a ver todas las formas en que el defecto psicológico nos manipula y lo tratamos de ver a la luz de la conciencia, o sea, qué es lo que hubiese sido lo más cercano a la verdad, que es la fuerza del padre, lo más justo, que es la fuerza del hijo, y lo más útil, que es la fuerza de la madre, que es eso que hubiese sido lo más acercado a la verdad, lo más justo y lo más útil que hubiésemos podido hacer en ese momento. Entonces vamos a revisar eso en los próximos 3 minuticos. Y recordemos ir pidiendo muerte a los detalles que vayamos encontrando.
Muy bien. Vamos a pasar entonces a revisar nuestras deudas pendientes. ¿Cuántas veces he hecho lo mismo o he cometido errores parecidos? Entonces vamos a enumerar una lista de las veces que hemos cometido ese mismo error, o sea, ese mismo error que estamos reflexionando, o sea, eso que nos llevó a generarnos el karma que actualmente tenemos o que estamos revisando. ¿Cuántas veces lo hemos cometido en esta existencia? Pero vamos a reflexionar en profundidad, porque muchas veces decimos, no, pero es que yo no soy así, yo eso no se lo he hecho nunca a nadie. Pero cuando uno busca con la intención de conseguir, allí la madre le va a mostrar a uno exactamente en qué momento, y no es una sola vez, porque generalmente cuando algo ya no, se nos llega a manifestar como karma en el físico, es porque lo hemos alimentado varias veces. Entonces vamos a revisar cuántas veces hemos hecho lo mismo o hemos cometido un error parecido. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la última parte que nos dice cómo puedo perdonar y saldar mi deuda. Entonces vamos a observar. Si eliminamos los yoes que causaron el karma, comprenderemos a los demás y nos perdonarán a nosotros también, donde nos vamos a ir por la ley de la misericordia. Y eso nos va a llevar a cancelar el karma. Entonces vamos a revisar qué daños causé a los demás a través de esta acción y qué acciones debo realizar para cancelar mis deudas kármicas. O sea, cómo vamos a hacer para pagar con obras de amor los daños que hicimos ante la manifestación de nuestros defectos psicológicos. Entonces, esto vamos a revisarlo durante los próximos 5 minuticos. Allí pues estaremos observando todos los yoes que ya estuvimos observando, todos los a los que estuvimos pidiéndole muerte. Y vamos entonces a la comprensión, o sea, esos daños que causamos a los demás a través de nuestras acciones. Y para enmendar ese daño, como recordemos al león de la ley
se le suaviza es con obras de amor, pues entonces vamos a comprometernos a realizar acciones para cancelar nuestras deudas. Muy bien. Bueno, hasta acá estaría la práctica. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia en la práctica. Vamos a hacerlo cada uno internamente.
Bueno, y hasta aquí estaría la práctica. Vamos a ver si hay preguntas o comentarios sobre la práctica. Bueno, veo que por acá nos saludaba Verónica Díaz. Bueno, bienvenida Verónica. Eh, bueno, no hay más comentarios, entonces lo dejaríamos hasta acá. Recordemos que siempre que hagamos prácticas de meditación reflexiva, o sea, nosotros ponemos el tiempo, pero es porque para efectos de la red, pues hay que delimitar, ¿no? Pero cuando uno está haciendo una meditación reflexiva y se va a profundidad y va buscando cada vez más detalles, muchas veces se le va mucho más de una hora. Fácil, se le van 2 horas y uno está, todavía me falta este detalle y esto lo hice, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y se va uno y va consiguiendo muchísimos detalles que le llevan a mucho más de una hora. Entonces es hacer la práctica hasta donde ya no encontremos más detalles, pues hasta allí sí dejamos la práctica. Puede volver a hacerse en otro momento donde sentimos todavía que algo quedó por allí, podemos volver a hacer la práctica y de esa manera vamos eliminando esos defectos psicológicos que nos generan pues cada una de esas deudas kármicas. Por aquí nos saludaba Edith y nos daba las gracias. Bueno, gracias a Edith, a ustedes por participar. Y bueno, recordemos que en la medida también en que trabajamos sobre nosotros mismos, pues también estamos generando ese cambio en nuestro entorno. O sea, la mejor manera que tenemos para ayudar es cuando trabajamos para conseguir ese cambio dentro de nosotros mismos y de esa manera pues motivar a otras personas también a cambiar. Bueno, muchas gracias entonces a todos por participar y bueno, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto del día. Hasta la próxima.